Exactamente 30 minutos pasaron ya de las 10 de la noche y volvemos a Polo Positivo, pero en este caso el segmento con nuestro analista Javier del Ponte de Palabra Invertida. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿todo bien? Aquí estamos con Muy la bien. transmisión ya. Romy Baez manda saludos, Saludos para genios, Romy. dice. Y bueno, arrancamos este segmento, te estuvimos extrañando, porque con esto que es fútbol y todo esto, Ah, sí, estuvimos sí. sin Nos segmento. desplazó un poquito el fútbol. Así fue. Pero bueno, Eh, vamos a aprovechar para saludar a la gente que nos está siguiendo. En este caso, por la transmisión de Facebook, a través Estamos de en mi la de cuenta. Facebook ahí. ¿Qué Patricia tal? Costa está del otro lado, enganchada. Y también con nuestra transmisión Y ahora de también está la siempre. transmisión en vivo de Instagram desde mi cuenta personal. O sea que estamos desde tu cuenta personal, Julio, y Así también es. estamos desde la mía haciendo la transmisión en dual, En duplex, en lo que es la duplex. tecnología, ¿eh? Hoy Y en día, sumamos también, obviamente, la frecuencia clásica 1330, FM por 1061. supuesto, ¿Eh? por supuesto, Muy seguimos bien, conectados de todas las formas, a través por de supuesto. internet, a través de FM, a través de AM. Pero bueno, este segmento tiene una particularidad y es que analizamos las palabras. Por supuesto, y me diste una anticipación interesante. Yo no sé si fue casualidad que pusiste ese Pura causalidad pura de la causalidad. vida, Ah, o sí. sea que me escuchaste decir algo y ya El pusiste ese. destino quiso, no, yo no manejo la causalidad, lo maneja el destino. Me pone ahí las cosas de una mano, pero bueno, sí, Yo tiendo a pensar, digamos, que fue adrede, ok. fue voluntad tuya, Yo Julio. te aseguro que no, pero bueno, vos creí lo que vos quieras. Bien, me quedo con una frase muy interesante que el humorista mencionó y Ajá, que fue, hay enfermos, no enfermedades, tal ¿no? cual. Bueno, vamos a tomarla porque justamente yo venía pensando en trabajar la problemática del síntoma, ¿no? Porque Ajá, justamente hay una gran diferencia, y yo diría hasta radical diferencia de cómo el síntoma es, vamos a decir, tomado, abordado y trabajado por el sí, psicoanálisis y cómo es abordado y trabajado por otras disciplinas, ¿bien? Ya sea la correcto. medicina, ya sea la psiquiatría, ya sea incluso, vamos a decir, no sé, el nutricionista u otras prácticas de la psicología, Bien, ¿sí? cuando hablamos de síntomas decimos síntomas, o sea, la palabra lo describe, lo que le pasa a una persona por fuera a simple vista, Bueno, el por tema es fuera y por que, dentro. sí, en realidad el signo, ¿no? Ajá, Dentro de lo que sería la definición clásica, digamos, de signos y síntomas, ajá, el signo sería aquello que es visible, digamos, y que justamente ante la mirada del médico aparece como reconocible, y el síntoma en realidad ya es algo que debería proferir, digamos, quien lo está sufriendo, es decir, pasa bien. con algún tipo de, podemos decir, percepción, ¿no? Uno tiene que decir aquello que siente y percibe, ¿no? Por lo menos en su cuerpo, vamos a decirlo así. Yo me acordé de que tenía una persona muy querida internada y todas las mañanas venía una rueda de médicos y Ajá, a ella le dolía mucho su estómago, digamos, sí. tenía un problema que le tenían que extirpar un órgano ahí Ujú. y cada uno de los médicos la tocaba y le decía, dígame, ¿le duele? Y ella decía, sí, mucho, me duele, decía, pero el dolor es punzante, constante o frecuente. Y ella decía, me duele, no puedo describir el dolor. Y el médico le explicaba, no, tiene que ser el dolor va y viene, si el dolor es continuo, si el dolor es una cosa Sí. profunda. Entonces decía, me duele, por ahí no puedo explicar el dolor. Y cada uno de los médicos de la ronda le hacía las mismas preguntas. Y me decía, por Claro. favor, que no me torturen más con esa pregunta. Bueno, esto que vos estás trayendo, Julio, digamos, pone de manifiesto el modo en que, por ejemplo, la medicina toma la cuestión del síntoma. Es Claro. decir, es algo que puede ser reconocible, ¿sí? Ujú, Y que en todas en todas las veces, mejor dicho, tiene las mismas características, claro. ¿sí? Es decir, el médico busca reconocer los mismos signos y los mismos síntomas, es decir, las Ajá, mismas dolencias y las mismas maneras de decirlo, digamos, en estas personas, claro. justamente para ligarlo a una enfermedad y por lo tanto, digamos, eso tendría directamente un tratamiento, ¿no? Bien. Una terapéutica. Vamos a decirlo en términos generales, ¿no? Hablando mal y pronto, sería ese el mecanismo. ¿Bien? Claro, yo Hay pregunté al reconocimiento, médico porque sí. vi que eran otros médicos que no estaban recibidos, entonces digo, esto tiene que ver con la Ajá. forma de estudio, y me dice, y no hay maniquíes humanos. No, Entonces, por supuesto. lamentablemente, la forma en que los médicos antes de recibirse hacen las prácticas tienen que ver con esto, de ir todos los días a esta ronda a recibir, digamos, cuarto por cuarto, Mm. preguntándole al enfermo qué es lo que siente. Y a partir de ahí, ellos sacan las conclusiones. A mí me parecía un poco sádico, digamos, agarrar a una persona a la que le duele algo y torturarla metiéndole el dedo diciendo, te duele mucho, poco, cómo es el dolor. Te duele. Sí, bueno. Pero después me explicaron esto que tiene que ver con los maniquíes humanos y ahí Sí, entendí que había sí. una forma de verlo y el porqué, que no era una cuestión sádica. Bien, más allá de esta cuestión, digamos, de color que aparece Sí, como una especie eh,
de sadismo con matrícula, ¿no? Claro. Sadismo autorizado legalmente. Ponele. Lo que quiero destacar, digamos, es esta posición en la que el médico reconoce, digamos, ciertas cuestiones en el sufrimiento, Ajá. lo liga directamente a una categoría, ¿bien? Y atribuye en relación a eso un tratamiento, ¿no? Y Ujú. justamente digo, esto lo traigo porque surgió la vez pasada una discusión en torno a la anorexia, ¿bien? Y una persona me decía, bien pensando en la lógica médica, la anorexia es la anorexia, ¿sí? Claro. Y me decía, la anorexia, con determinados signos, con determinados síntomas, reconocible. Yo decía, está bien. Le digo, es cierto, desde la lógica médica, que la anorexia tendrá determinadas características, visibles y no visibles, es decir, que están a simple vista o algunas que tendrán que ser interrogadas, ¿bien? Claro. Es decir, el médico verá, digamos, hará un análisis, se fijará la cantidad de nutrientes que hay, que no los hay, determinada masa corporal, determinado peso en relación a la anatomía, digamos, al cuerpo. Y bueno, entonces determinará en relación a eso si hay anorexia, ¿no? Ujú. Entonces uno podría decir, bien, desde la lógica médica eso es el punto. Hay enfermedad a priori, ¿sí? ¿Por qué? Porque está categorizada, porque están, digamos, estos signos planteados y que tienen que ser reconocibles por el médico, y una vez que opera en ese reconocimiento atribuye el tratamiento. Ujú. Ahora, lo interesante, y es que el psicoanálisis justamente rompe con la idea de que existe una enfermedad a priori. Es decir, la enfermedad no está a priori. Ok. De hecho, ni siquiera trabajamos con la categoría de enfermedad, sino que nos referimos, digamos, a problemática. ¿Bien? Entonces, podríamos decir que la anorexia sería una problemática. Ahora, lo que no hace el psicoanálisis es reducir la problemática al síntoma. ¿Bien? Ok. Es decir, le damos cabida en el consultorio a la problemática, ¿sí? Y la problemática se va construyendo a partir de lo que el que está ahí puede decir de lo que sufre. Ok. Y cómo esa problemática particular empieza a entrar en juego y a funcionar con la estructura subjetiva particular de esa persona. ¿Bien? Bien. Es decir, reconocemos que no todas las, vamos a decir, problemáticas de anorexia tienen el mismo funcionamiento en cada historia Claro. particular. Bien, lo voy a decir ahora de una manera un poquito más sencilla y después vuelvo a esto que parece ser más complejo. En un momento cuando Freud, digamos, edita la interpretación de los sueños, muchos tienden a creer, digamos, incluso hoy en día puede ser un pensamiento ingenuo sobre la interpretación de los sueños de Freud, es que existiría un diccionario de los sueños, ¿no? Ujú. Entonces, si tales personas sueñan con determinadas cosas, es decir, si uno sueña que se le cayeron los dientes y otro sueña que se le cayeron los dientes, habría una significación que sería universal para todos aquellos que sueñan que se le caen los dientes. Ujú. Bien, eso sería reducir la problemática, ¿sí?, Sí. a lo que sería lo sintomatológico, podríamos plantear. ¿Bien? Ok. Es decir, tomamos al sueño como aquella expresión sintomatológica o de sufrimiento, ¿sí? Sí. Y lo reducimos a eso y decimos, bueno, entonces todos los sueños en donde se caen los dientes son iguales. ¿Bien? Eso es la universalización de la problemática. Ok. Ahora, el psicoanálisis opera en relación inversa. Es decir, le pide a aquel que está ahí sufriendo que hable de lo que sufre. Por lo tanto, su sufrimiento se construye de manera particular. Por tanto, el relato del sueño, que siempre va a ser diferente en cada persona, va a acarrear una significación completamente diversa respecto del relato que construye. ¿Bien? Por lo tanto, el problema, el conflicto y lo que lo hace sufrir se construye como tal en ese momento o en esa instancia terapéutica. Bien. ¿Bien? No existiría entonces la anorexia, no existiría el sueño, sino que existirían anorexias jugando o funcionando dentro de una historia particular. Existirían sueños que Ujú. habrían que ser relatados, ¿sí? Tendrían que ser relatados para que en todos casos se puedan constituir, digamos, como algo a trabajar. Y me gustaría comentar, digamos, una pequeña viñeta, ¿sí?, Bien. justamente para ilustrar esto, y cómo un niño con problemas de escritura, ¿sí?, esto es un caso real, un niño con problemas de escritura, eh, uno tendería, bien desde la lógica, vamos a decir así, desde la lógica médica, pensar que el problema de escritura es el problema de escritura y todos aquellos que tienen problemas de escritura, bien, habría que trabajarlos de la misma manera. Sin embargo,
había una cuestión muy singular, muy interesante, digamos, en la escritura de este niño, y que el comienzo de su nombre coincidía con el comienzo de la palabra mamá, ¿no? Con ma. Y justamente las dos primeras letras aparecían completamente unidas, por lo tanto el problema de la escritura era justamente la no separación de las letras. ¿Ven? Y era muy interesante, ¿no?, que la M y la A aparecieran ligadas y justamente su problema de escritura estuviera en torno a eso. ¿Ven? Si uno reduce el problema del síntoma, ¿qué es lo que hace? Trata a todo el mundo por igual, tienen todos problemas de escritura, listo, a todos los ubico de la misma manera. Ahora, el trabajo que se hizo con ese niño justamente tendía, digamos, a plantear alguna interrogación en torno, digamos, a la relación con la madre, ¿sí? Y justamente a operar una especie de separación. ¿Ven? Es decir, que el niño pudiera hacer alguna actividad por fuera, digamos, del alojo materno. ¿Ven? Que la madre no esté en alguna actividad del niño. A partir de esa operación, digamos, terapéutica, la escritura empieza a tomar otra movida. ¿Sí? Es decir, las letras empiezan a separarse. ¿Ven? Digo, esto lo traigo a cuenta justamente porque es un caso muy interesante en donde se pone de manifiesto cómo, por un lado, se podría reducir todo el problema del síntoma y por otro lado se podría abrir el juego interrogando a este síntoma en función de una historia particular, ¿sí? Y en función de lo que esta persona con su historia particular puede decir de lo que sufre. ¿Bien? De ahí que retornamos, digamos, al punto de inicio, esta frase, digamos, del humorista: no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, podríamos decir, no hay problemas, ¿sí? Hay gente con problemas. Claro. No hay problemas a priori, no hay conflictos a priori. Hay gente que trae, digamos, algún conflicto y ese conflicto, digamos, ha de ser relatado. Y en el relato se construye como tal. Y justamente el análisis lo que trabaja es en esa construcción particular, intentando borrar la lógica de lo universal. Porque lo universal siempre reduce, ¿sí? Subsume, es decir, obtura la posibilidad, digamos, de que lo singular aparezca. ¿Sí? Y pregunto, una persona que, no me sale la palabra, que escucha síntomas que tiene otro y los trae a sí mismo y cree que los tiene, que padece una enfermedad. No me sale la palabra. ¿Vos te referís a la hipocondría? A la hipocondría. Ajá. En este caso... Bueno, justamente acá estamos en ese mismo embrollo. Okay. La hipocondría es una categoría nosológica de la psiquiatría. Bien. ¿Ven? Por tanto, digamos, yo te podría decir que no importa demasiado el hecho de que, vamos a decirlo de esta manera, muy a grosso modo, se invente enfermedades. Okay. O crea que las tiene. O crea que las tiene. Sino que justamente tomarlo como... A ver, hoy me preguntaban lo de la mentira. Me preguntaban, si alguien te miente en análisis. Y yo le decía, me importa tres pepinos. Claro, porque la mentira funciona, pero funciona como parte de su posición. También. Él construye esa mentira y se la cuenta a otro. Claro. Por lo tanto, de alguna manera, esa mentira como relato, yo digo mentira entre comillas, estoy entrecomillando gente, ¿sí? Es decir, la estoy poniendo en suspenso la categoría de mentira, porque es ese relato que construye en el cual él mismo está implicado. Por lo tanto, trabajar con esto, trabajar con lo que relata, es justamente buscar la implicancia en lo que está relatando. No me importa si existió o no existió, si está enfermo o no está enfermo, sino que me interesa justamente lo que puedo leer de su posición respecto de lo que relata. Por tanto, no habría hipocondría, sino que habría gente, en todos casos, que relata esto y que se debería construir la problemática según lo que relata. Bien. Porque si no es como que nos quedamos en esto, bueno, sí, inventa enfermedades. ¿Y qué hacemos? Más que inventar, él te describe síntomas, digamos. Sí, por supuesto. Eso es por supuesto. Que la persona lo siente y cree que los tiene y por supuesto, describe, pero no es lo mismo. Sintomatología, muy bien. Entender que tiene una enfermedad. Ahora, cuando le hacen los estudios, ven que no tiene nada. Perfecto, digamos, claro, desde la lógica médica, ¿qué hacen? Vamos a ver si están los signos y los síntomas. Y cuando no están, te dicen hipocondríaco para no decirte mentiroso. Claro. Digamos, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto aparece, como lo que vos decís como hipocondría, aparece dentro de, por ejemplo, una estructura psicótica, habría que pensarlo de otra manera. Claro. Justamente con toda la problemática y todo el sufrimiento que la psicosis mantiene con su propio cuerpo, que no tiene nada que ver con una mentira, porque lo siente. ¿Sí? Okay. Bien.
Ahora, si esto que nosotros estamos refiriendo con hipocondría, y vuelvo a encomillar, ¿sí? Como para Sí, sí. relativizar la cuestión, funciona dentro de una estructura neurótica, tirando para la histeria, digamos, ¿sí? Va por otro lado. ¿Sí? Es decir, hay que poder leer esto que aparece como problemática según la estructura y además articularlo con la historia particular. Ajá. Eso es abrir el juego y complejizar la mirada. Porque si vos reducís, si uno reduce el tema, simplifica tanto que no hay posibilidad de trabajo. Nos quedamos con deslumbrados un poquitito con la cuestión explicativa, pero no hay posibilidad de trabajo. El trabajo te lo da abrir el juego, Ok. introducir el problema según la estructura particular, por supuesto, digamos, si estamos trabajando dentro del campo de la neurosis, estamos trabajando dentro del campo de la psicosis, Ujú. y en relación a eso, también abrir al relato particular. Y ahí toma otra trascendencia, toma otra significación, podemos ver de qué manera funciona eso. ¿Sí? Y pregunto, ¿qué posee un TOC o una fobia? Bueno, lo mismo. Se trata exactamente de lo mismo. Igual con No hipocondría. importa la psiquiatría, ¿qué es lo que te dice? Importa el TOC, entonces lo medico. Claro. ¿Sí? Porque además no nos vayamos a creer que la psiquiatría, digamos, tiene mucho más que la medicación. O que tiene mucho ¿Bien? más claro de qué se trata, Bueno. porque estas enfermedades tipo TOC y esto son de los últimos décadas de esta parte. O sea, yo Oh, no sí, sí, recuerdo por hace 20 supuesto. años atrás que hablaban de que alguien tenía. No nos olvidemos que el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Sí, Estadístico de Enfermedades Mentales, que lo hizo la Asociación Psiquiátrica Americana de Estados Unidos, ¿sí? sí, En uno de sus primeros manuales ubicaba la homosexualidad como una enfermedad. claro. Es decir, Entre no nos otras cosas. ubiquemos que venimos de esa Claro. psiquiatría y que hoy en día, justamente con la necesidad de la mercantilización, es decir, de vender pastillas, han inventado cantidad de cosas, como por ejemplo el TOC. Claro. ¿Sí? Es decir, ¿Vos decís que es un invento de ellos? ciertas cuestiones que aparecen como sintomatología compulsiva o sintomatología obsesiva, que se puede trabajar, digamos, y a veces complica o no la vida, digamos, de la persona, ¿sí? A Ajá. veces complica o no, habría que ver cómo eso justamente la persona lo lleva, digamos, al consultorio y lo construye como problemática. Hay veces cuando no, a veces que no generan demasiado Claro. inconvenientes para la vida, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Justamente que la psiquiatría reduce todo a lo mismo, ¿sí? Reduce todo el problema a una sintomatología. Vos tenés esto, entonces te doy esto, Claro. ¿sí? Y entonces vendemos más pastillitas. En vez de abrir el juego, en vez de justamente problematizar y incorporar una mirada compleja, se reduce todo, digamos, a una ingesta de pastilla y por tanto, digamos, a la facturación farmacológica. Claro. Claro. ¿Eh? Es De la misma terrible eso. manera, la fobia. Ajá. La fobia no funciona igual, aunque el objeto fóbico, que es justamente lo que produce esa Ese huida, rechazo. ¿sí? Está bien. Vos me decís, tengo fobia a tal cosa, vos me decís, tengo fobia a tal otra. Está bien, pero hay que abrir ahí. Hay que ver, digamos, de qué manera funciona la fobia. Y no se trata, en todo caso, de eliminar la fobia. Ujú. Ojo, ojo porque hay, digamos, ciertas estructuras que necesitan del objeto fóbico para sostenerse. Por eso digo, hay que ver qué función cumple el síntoma en la historia subjetiva y en esa estructura particular. Ujú. Porque si no tendemos a creer que hay que eliminar el síntoma. Y en realidad hay veces que el síntoma sostiene la estructura. Ok. Tendremos cuidado. Justamente eso es tener una mirada compleja. Poder escuchar, poder evaluar primero, ver, digamos, con qué se está trabajando, abrir el juego con la cuestión del relato, que se construya en todos casos el problema a partir de lo que dice y lo que puede proferir el paciente, y recién ahí vemos con qué se puede jugar. ¿Sí? Ujú. O sea que en Ese, realidad hay más allá de la palabra, en este caso. sí, sí, Hay mucho más allá de lo que dicen, es un más allá de la de la categoría. categoría. Es un Ok. más allá de tengo fobia o es más allá de tengo un TOC. Claro. Digamos, a ver, háblame de eso. ¿Sí? Claro, Eso es profundicemos lo un que, poco. exactamente, eso es lo que hace el analista. Abre el juego, complejiza la mirada, se da cuenta, o por lo menos no es que se da cuenta, sino que intenta justamente trabajar y ver de qué manera funciona eso dentro de la estructura, ¿sí? Ujú. Y no reduce todo a una categoría o a una ingesta de pastillas, ¿no? Que Bien. sería justamente simplificar la cosa y evitarte demasiados problemas. Vamos a mandarle un saludo a Francisco que dice que manda un saludo afectuoso y que nos está escuchando atentamente. Bueno, saludos para vos, Francisco, Y muchas gracias. después, bueno, Dani Suárez que dice que interesante la charla, Gracias, Dani. Tiago Sales que dice que sos un capo, me encanta
encanta tu Gracias, segmento. Saludos desde San Luis. Ajá. Suárez, así que bueno, nos están escuchando de todos lados y Qué nos bárbaro. están siguiendo. Bueno, Gente, saludos a todos ellos. a todos los que quieran tratar estos temas con nuestro psicólogo, les aconsejo, sáquenlo afuera, no se queden con eso solamente. Aquí tienen un lugar y una persona con quien charlar, que es Javier del Ponte, nuestro psicoanalista. Lo pueden encontrar en el 153 66 4491. Repito, 153 66 4491. Lo llaman y pueden charlar con él y exteriorizar todas estas cuestiones que les van quedando. ¿No te parece? Exactamente, por supuesto. Bueno, Julito, muchas gracias y hacemos el recordatorio de siempre de todos aquellos que quieran volver a revisar algunos de los segmentos. Los van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Palabra Invertida. Así que bueno, van a estar subidos ahí todos los segmentos titulados con la temática que estuvimos trabajando. Pueden también seguirnos en nuestra página de Facebook, ¿sí?, de Palabra Invertida, y también vamos compartiendo los nuevos segmentos. Bien, ahora vamos con las noticias, pero después voy a poner un tema para que escuchen, que ya lo vengo poniendo hace unos días, que tiene que ver con el cuerpo. Bueno. Se llama El cuerpo es, y habla de un poco de esto, de lo que tenemos que prestar atención con nuestro cuerpo. Gracias, Javi. Gracias, Julito. Hasta la Nos semana que viene. encontramos el martes que viene, en este segmento que dimos en llamar Palabra Invertida. Noticias. Servicio informativo. Panorama de noticias. De esto se habla en el mundo. Después del torbellino que causó el caso Sendek y que culminó con la renuncia del vicepresidente uruguayo, el presidente Tabaré Vázquez salió a calmar las aguas. Tabaré dijo que Uruguay vive un momento de conmoción política.